muchas cosas que no sabemos, o que al menos yo no sé de vos, Okay. Yutiel. Por ejemplo, ¿dónde naciste? Nací en Camagüey, Cuba. Camagüey es un lugar, es una provincia que está en el lado oriental de Cuba, es decir, Cuba es una isla, si te pones a ver un mapa, Cuba es una isla así medio alargada y está en el lado oriental del país. Pero igual, estuve muy poquito tiempo, muy de chiquito. Se podría decir que prácticamente me crié en La Habana, a las afueras de La Habana, en lo que sería el interior de La Habana, en un lugar que se llama Santiago de las Vegas. ¿Hay algún recuerdo sonoro? A mí me interesa tu vínculo con la música desde esa infancia. Sí. Y Cuba está muy llena de música por todos lados. La música en Cuba, digamos que es parte de la cultura. Es decir, se escucha de todo para colmo. La posición geográfica del país hace que te llegara música de Estados Unidos, del sur, de arriba, de Europa, de todos lados. Entonces, toda la música. Yo escuchaba de todo, desde Phil Collins hasta salsa y cosas de Cuba. Era como muy amplio. ¿Quién escuchaba en tu casa? ¿Tu mamá, tu papá? ¿Tenés hermanos, hermanas? Tengo hermanastros, es decir, pero en mi casa, por lo general, mi abuelo, por ejemplo, escuchaba José José, cosas así. Mi mamá escuchaba música cubana, salsa. Por otro lado, tenía unos vecinos que vivían siempre con música y escuchaban rock. Por eso te digo, muy amplio el tema. Entonces, también en eso tiene que ver mucho la diversidad de mis gustos a la hora de escuchar música. ¿Tu vínculo personal con la música cuál fue? ¿Cómo fue? Bueno, yo siempre me gustó la música, siempre ha quedado como una anécdota como cómica que dice mi mamá, tú empezaste desde que ni siquiera sabías qué era la música, con unas ollas, es decir, a mí me gustaba la música y yo era un niñito chiquito y saqué todas las ollas de la cocina y esa era mi batería. Entonces así empezó la cosa. Después, siendo un poquito más grande, me regalaron una guitarra, mi abuelo me regaló una guitarra y con esa guitarra empecé como que a dar tumbos, lógicamente. En Cuba hay unas cosas que se llaman casas de cultura. No sé aquí cómo será en Argentina. Creo que en la municipalidad hay algunas cosas de música, de arte. Bueno, en Cuba también había eso. Y yo entré en una a estudiar música, a estudiar guitarra. También mi vecina, que era profesora, me enseñó un poco a tocar y eso. Y después así empezó. ¿Y mientras tocabas la guitarra ya cantabas? Yo cantaba, pero te soy sincero, cantaba como de... Yo estaba más interesado en tocar, en entender la música que en cantar, en realidad, te soy sincero. Lo de cantar se fue dando. ¿En qué momento entendiste que también tenías un don para cantar, para transmitir cosas a través del canto? Bueno, a nivel de oído yo me daba cuenta de que era afinado, es decir, sí, soy afinado, pero digamos que no era algo que yo tomaba como muy en serio. Yo, en un momento determinado de mi vida, ya un poco más grande, entro en un par de concursos y ahí la cosa se pone un poco más compleja. Empezó a ver que hay gente que canta mucho. Me empiezo a dar cuenta de que yo no podía llegar a ciertas notas, que no podía sostener la voz, que entonces concho, hay que estudiar. Y ahí es donde yo empiezo a tomarlo más en serio. Bien, o sea, ahí ya se refleja una parte de, sí, tu personalidad que es desafiante con vos mismo, sí, perfeccionista, sí, estudioso. Soy muy perfeccionista, soy un poquito obsesivo. Tengo la cuestión de que las cosas tienen que estar ordenadas, tengo mambo. Como dicen acá, todo el mundo tiene mambos. Con la música también. Con la música también. Soy de escuchar algo que estoy tocando, grabando o armando 35.000 veces. Capaz que lo mezclo, lo masterizo, lo termino, lo bajo. No me gusta. Y todo el mundo dice, está buenísimo. No me gusta. Vamos para atrás. Y sí, soy un poco... Wow. Sí. Y en paralelo a esta infancia, adolescencia que me estás contando, ¿no? Sí. De empezar a estudiar música, empezar a darte cuenta, tengo potencial, puedo mejorar. Sí. ¿Cómo se desarrollaba tu vida allí en Cuba? Yo tuve una vida muy de campo, muy linda. La verdad que tuve una infancia muy bonita, porque como te decía, yo vivía en una ciudad que se llama Santiago de las Vegas, que está a las afueras de La Habana, es decir, zona de campo. Ahí hay ganadera, hay muchos sembradíos de papa, cosas así, y se llama justamente Santiago de las Vegas, porque en Cuba, nada que ver, vamos para otro lado, en Cuba se hace mucho el tabaco, sacan mucho el tabaco, y en Cuba ese lugar se llama Santiago de las Vegas porque Las Vegas son unas casas que tienen esta forma, que es donde ponen a secar las hojas de tabaco. Entonces se llama Santiago de las Vegas porque había muchas vegas de tabaco haciendo así. Entonces bueno, así era el nombre. Entonces me crié trepando árboles, viviendo de la manera más, no muy de ciudad, sino que más bien de campo. Así me crié. Una infancia hermosa. Una infancia hermosa. Así me fue también, porque siempre fui muy inquieto, entonces tuve varios accidentes, varios golpes, varias caídas,
por ejemplo? Uf, de todo. En moto, yo corría moto de chiquito. No sé si da para que te muestre, tengo todavía la cicatriz acá. O sea, que has hecho pasar varios sustos a tu madre. Sí, muchos. Tengo varios golpes en este cuerpo. Porque siempre fui muy inquieto. O sea que te retaban. Sí. No sé si existía esto de la penitencia. Me retaban, ¿sí? me ponían en penitencia, de todo. Pero no es que era malo, era inquieto. Hay una anécdota que no sé si... Bueno, sí. Yo tengo una anécdota que, es más, tendría que posiblemente ponerte en contacto con mi mamá y que le preguntes, ¿es verdad esto que te voy a contar? Porque yo te lo voy a contar y tú vas a decir, es mentira. Vas a creer que es mentira. Mi padrastro es militar y era jefe de una base militar. Éramos niños con Pablito. Estábamos ahí jugando con mi hermano. Estábamos jugando. Y él nos llevó a la base militar. Y había como era una base de combustible, te miento. Y yo me acuerdo que nos metimos en la base y éramos los niños del jefe. Y andábamos con unos walkie-talkie o los handy, ¿viste? Jugando, muchachos. Y había unos tanques de guerra que estaban en el lugar que los habían llevado para ir a llevarlos a hacer no sé qué entrenamiento táctico, no sé qué cosa, y los llevaron a cargarle combustible ahí. Así que estaban toda una fila de tanques puestos en la base. ¿Qué hicieron los niños? Ya me imagino. Se subieron arriba de los tanques, y como éramos los hijos del mayor, no creo qué grado tenía Pablo en ese momento, mi padrastro. Creo que era mayor o teniente coronel ya. Y bueno, déjalo a los muchachos. Bueno, los muchachos abrieron la escotilla de uno de los tanques, se metieron adentro. Palanquita que vimos, palanquita que movimos. Entonces yo me acuerdo que había una parte que yo miraba por y yo tocaba así y se movía. Nos sacaron de allá a punta de escopeta, a punta de fusil. Claro, habíamos apuntado el tanque para la base. Cosas así hicimos, de dañinos, muy dañinos. De traviesos. De traviesos, sí, tremendo. Así que mi infancia fue linda, tranquila, pero sobreviví de milagro, se podría decir. ¿Y a qué edad y por qué te viniste a Argentina? Bueno, ya yo a Argentina vine a los 20 años ya. Pero antes de eso yo había ya hecho muchas cosas en Cuba. Te corrió tu mamá de todas las travesuras, sí, ¿no? dijo, ya está. Loco, prendiste fuego tu cuarto, hiciste muchas cosas. No, lo que pasó fue esto. Mis padres están separados desde que soy muy chico, desde que tengo más o menos 7 años. Y mi papá, más o menos a los 12, 13 creo, sí, aproximadamente, vino a vivir para Argentina. Mi papá está vinculado a la medicina, nada que ver con la música. Entonces, lógicamente, mientras él vino para aquí, para Argentina, yo estaba en Cuba haciendo música, tocando en bandas, grabando, sacando discos, haciendo giras. Entonces, en un momento determinado, hay un empresario de la música de acá de Córdoba, no sé si puedo mencionar, Manolo Cánovas, que se enfermó, tuvo una situación de salud muy grande, y mi papá era parte del equipo médico que estaban atendiéndolo, por lo que tengo entendido. Y entonces, ahí, digamos que un poco papá Cholulo, como dice usted acá Cholulo, digamos que le mostró un poco, bueno, este es mi hijo, y si soy bueno, lógicamente me vendió como el mejor. Este es mi hijo, el mejor artista, el mejor no sé qué. Y les mostró un poquito lo que yo estaba haciendo en Cuba. Y ahí se dio la cuestión de que yo viniera para acá, para Argentina, ya que el hijo del dueño de la clínica tenía una banda. Entonces le dijo a mi papá, mira, estaría buenísimo poder traerlo. Entonces un día me llama mi papá por teléfono, yo estaba por irme a Inglaterra, irónicamente. Yo me acababa de ir de una banda hacía poquito tiempo, donde estuve mucho tiempo y viajando y eso, y me estaba por ir a Inglaterra con otra banda. Y viste las cosas de la vida. Yo me quedo sin trabajo hoy y estuve como 2 o 3 meses desesperado buscando a ver alguna banda, algún proyecto donde meterme, algo así. Y nada. Estaba todo muy complicado, más en Cuba. Entonces yo me acuerdo que una noche me llama Michel Rubalcaba, que era el timbalero de la banda en la que yo tocaba, que se fue conmigo cuando yo me fui. Y me llama y me dice, hermano, te tengo una propuesta. El nombre Rubalcaba en Cuba es un nombre muy respetado. Musicalmente es una familia de músicos muy respetada. El viejo Rubalcaba en el piano, en el violín, hay otro. Entonces, él me dice, mira, el abuelo quiere para que tú entres en la banda. Entonces yo voy, me pruebo y me dice, bueno, fíjate, porque esto es más música cubana tradicional. Y yo tenía 19 años. Tú eres más muchacho, estás para otra cosa. Pero fíjate qué opinas. Bueno, esa misma noche me llama mi papá. Y te habla de este proyecto en Córdoba. En Córdoba. Claro, ese mismo día, a la tarde, me había juntado con la gente de Rubalcaba y me dijeron, fíjate si te gusta, qué opinas, qué te parece. Ten en cuenta que tienes que traer pasaporte porque en, no sé, 20 días nos vamos a Inglaterra.
de O gira. sea, 19 años con 2 oportunidades laborales, una en Inglaterra, otra en Argentina, una que tenía que ver con la música cubana y otra con el Cuarteto de Córdoba. ¿Vos sabías que era el Cuarteto de Córdoba? No, porque en realidad cuando yo, primero que todo, lo primero que, vamos a decir las cosas como son, lo primero que digamos que empuja un poco mi decisión es la familia. Es decir, lógicamente, me voy a Inglaterra a tocar con esta gente que no los conozco o me voy a Argentina con mi papá. Es mi papá. Entonces, eso fue lo primero que tomé. Con un papá que no veías hace muchos años, ¿no? Hacía años que no. No, teníamos contacto y papá viajaba a Cuba de vez en cuando, pero sí, lógicamente, no es la misma... ¿Vos nunca habías viajado a Argentina? Argentina no conocía, no tenía ni idea. De hecho, musicalmente, si tú me mencionabas Argentina, yo creo que como gran parte del mundo pensaba que el tango era la música de acá. Y nada más. Ni idea. Es decir, calcula que yo tomo la decisión de venir para Argentina, me contacto con los empresarios, ellos hablan con la Embajada de Cuba, con la Embajada, creo que en La Habana, con la Embajada de Argentina allá, para contactar todo lo que es la parte de la visa y todo. Y ahí yo recién me pongo como a investigar, ¿qué se come en Argentina? ¿Qué música hace esta gente? No tenía ni idea. Bueno, además tenías a tu papá para preguntarle, Sí, ¿no? pero mi papá como estaba en la medicina y cuando nos veíamos era más bien, ¿cómo estás? Cuéntame de ti. ¿Tú cómo estás? No, ¿qué música se escucha allá? No hablamos de eso. Claro. Entonces, digamos que fue un proyecto que le explicaron a mi papá, mira, nosotros estamos con tal compañía disquera, tenemos un proyecto, le dijeron ¿Qué varias proyecto cosas. era ese? Era La Bomba. La Bomba era una banda de cuarteto aquí de Córdoba, que el dueño era Miguel Saleme, y creo que Hatuf también estaba, también el turco. Entonces, bueno, ellos fueron los que toman la decisión de que yo venga a Argentina. Yo digo, bueno, dale, pero a todas estas ni sabía dónde iba, ni qué iba a hacer. Y llegué aquí un sábado y el domingo me llevaron al estudio a conocer a los músicos. Y yo siempre cuento a modo de chiste, de que en un momento me dicen, vas a cantar cuarteto. Ok, está bien. ¿Qué será eso? Llego acá, me meten en un estudio y yo en mi cabeza, lógicamente, que no conozco, asumo que cuartetos son 4. Entonces yo asumo y me empiezan a llegar músicos. Me dicen, mira, este es el bajista, el trompetista, este es el no sé qué. Y yo por dentro pensaba, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué no son 4? Y pregunté, lógicamente se me murieron de risa todos. Pero no, y ahí me explicaron, es un género musical que es de aquí. Y así fue como empecé a tratar de entender un poco la música de Córdoba. Realmente fue algo muy arriesgado de tu parte. Más allá de que venías a un lugar, viniste al lugar donde estaba tu padre para recibirte, con la contención de esto de la familia que seguramente querías y deseabas, influye. Pero hacer algo que no conocías. ¿Cuál fue tu primera impresión al escuchar los primeros acordes del cuarteto en esa banda, con esa formación? Me costó bastante trabajo entenderlo, primero que todo. Te voy a explicar por qué. Porque yo siempre digo que el cuarteto en lo que es Córdoba no es solo música, es una expresión cultural. Y cuando tú tienes un género musical que es una expresión cultural, tiene incluido no solamente acordes o música, sino que tiene incluido una historia, tiene incluido un por qué esto se canta así, por qué se toca así, por qué estos instrumentos y no otros. No sé, ¿por qué no le puedo poner, si yo quiero una gaita? No sé, ¿por qué no? Porque no la lleva, porque esto es así. Entonces, yo creo que hay un... Y ojo, no en Argentina, en cualquier parte del mundo. Mañana te mudas a un país en Alemania y vas a tener que empezar a entender por qué la cultura de esa música. El contexto. Exactamente. Y la música de Córdoba mucho tiene que ver con el contexto. Desde el fernet con coca hasta el baile, hasta cómo bailaban en los bailes. El barrio, todo. Los clubes. Claro. ¿Fuiste a bailes? En ese entonces, ¿te llevaron a un par de shows de cuarteto para que... ¿No? No, porque es lo que te digo, yo llegué un sábado y el domingo estaba grabando, el lunes estábamos preparados y el sábado que viene me estaban subiendo a un escenario. Wow. Entonces, fue todo muy rápido. No tuve tiempo de nada, no entendía nada. ¿Y tus primeras canciones? No me acuerdo bien. Eran un par de canciones bonitas que me hicieron grabar, que bueno, están por ahí todavía desde La Bomba, y un par de temas bonitos, pero claro, yo no entendía la forma. De hecho, por ejemplo, en Cuba solemos cantar con una cosa que se llama síncopa. La síncopa es una cosa dentro de la música, por llamarlo de alguna manera, que habla mucho de los contratiempos. No sé, la clave. Y usamos una rítmica que está muy sincopada, muy arriba en el tiempo. Y el cuarteto es
cuadrado, todo a tiempo, todo a tierra, como suelen decir aquí. Entonces yo me tuve que adaptar a cantar un poco más cuadrado, porque yo quería cantar sincopado y no entra, no queda bien, queda raro. Entonces al principio me costó. Y después de un tiempo, no solo que vos te acomodaste al cuarteto, sino que también pudiste lucirte haciendo algunos juegos dentro de las canciones, Bueno, ¿no? yo calculo que todo tiene mucho que ver. Hay una frase que ustedes usan aquí en Argentina que es pagar el derecho de piso, ¿no? Cuando uno paga el derecho de piso llega un momento en cualquier trabajo, yo creo que es en todas partes, donde, no sé, tú llegaste a la oficina nuevito y no te atreves ni siquiera a ir a la oficina del jefe a preguntarle si hay más papel para la impresora. Pero ya llega un momento que cuando pagas ese derecho de piso vas y te sirves café solo. Bueno, esto es lo mismo. Yo empecé a trabajar en la banda y al principio calladito, ¿qué quieren que haga? Ya después llegó un momento donde, hey, no, yo no me gusta así, yo opino que debería ser así. Lo voy a cantar así de esta manera porque creo que queda más bonito. Bueno, dale. Y ahí va uno como que de a poquito poniendo su sello. Pero bueno, de complicado. Cuba a Córdoba capital, Sí. La Bomba. Y después, Río Cuarto. Eso fue una historia, te cuento lo que pasa. Yo entro con La Bomba y a los pocos meses, digamos que hubo cosas que no fueron como supuestamente iban a ser, la verdad es esa, y tomamos la decisión de yo no seguir con La Bomba. Por suerte, de buena forma. De hecho, ahí te cuento una cosa cómica. Miguel, que era uno de los dueños, sigue siendo un amigo. Y entonces yo le digo, Miguel, mira, esto no ha sido así, así. Yo no puedo seguir con esto. Yo me voy a volver a Cuba y voy a seguir con las giras que yo tenía. Porque esto no ha sido así, lo que se habló no ha sido así, esto no, más o menos por ahí vino la mano. Entonces me dice, ok, dale, compadre, yo te entiendo, está bien. Pero necesito que te quedes, no sé, un mes más, una cosa así. Dale, yo me quedo un mes más, no hay problema. Pero el día tanto yo me voy. Bueno, en ese tiempo me roban un bolso donde me roban dentro del bolso mi pasaporte. Si mal no recuerdo, en una gira que estaba en Mendoza. Entonces, claro, yo me voy de la banda y decido que voy a buscar la forma de volver a Cuba y volver a acomodar todo. Y resulta que mi pasaporte no está. Mi pasaporte no está. Y nunca estuvo. Entonces me contacto con la Embajada de Cuba en Buenos Aires y les digo, mira, soy ciudadano cubano, estoy aquí, necesito... Y me dicen, mira, hay una cuestión. En ese momento los pasaportes cubanos estaban cambiando de fabricación, los estaban mandando a fabricar en México o en otro lado. Entonces la demora era de 6 meses, 5 meses, una cosa así medio descabellada. Yo casi entré en pánico. ¿Qué hago yo ahora? Para sumarlo, ¿viste cuando te digo que todas las cosas buenas vienen juntas, las malas también muchas veces, pero hay que tratar las cosas como son, ¿no? Y yo me acuerdo que, para colmo, mi papá tuvo una situación que tuvo que irse a Cuba durante varios meses, entregó la casa, así que vivíamos en barrio Maipú, aquí en Córdoba. Y de ahí me fui a vivir a Villa Allende, en casa de un amigo de mi papá, la familia Fierro, que los amo, que son mi familia, el negro Fierro, con Chicha, que es la mamá, que son gente que los adoro como mi familia. ¿Te hospedaron todo ese tiempo? Me hospedaron durante varios meses, estuve ahí con ellos. Pero llegó un momento donde yo tenía mucha vergüenza, porque yo estaba ahí, me puse a ayudar a Carlitos en la parte mecánica, eso fue parte de mi vida. Y estaba yo avergonzado, yo no quiero estar acá, no estoy poniendo un mango, no estoy haciendo nada, no estoy poniendo un peso. Yo me quiero ir, ¿qué hago acá? Y además de esa incomodidad, ¿extrañabas Cuba? Extrañaba Cuba, extrañaba mi país, extrañaba todo y me sentía como desencajado. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá en casa de esta gente que son maravillosas, pero qué hago aquí yo? Yo hago música, yo acá estoy trabajando como mecánico, ayudando a levantar un motor. Nada que ver. Entonces, en un momento determinado, y esto es una historia que no mucha gente conoce, pero vamos, ya que estamos contando todo, en un momento determinado, yo un día me levanto, le miento a Carlitos, le digo, me voy a Córdoba, estábamos en Villa Allende, le digo, negro, me voy a Córdoba porque me surgieron unas cosas, así que me voy para allá, para Córdoba. ¿Seguro, hermano? Sí, tú tranquilo, me voy para allá. Me despido, agarré maleta, todo, y me acuerdo que me tomé un colectivo, un ómnibus, como dice aquí, y vine para acá y me vi sentado en la Plaza San Martín con mi maletica pensando qué voy a hacer. Sí, son cosas de la vida que uno por ahí no cuenta mucho. Y me acuerdo que... Solo en la plaza. Solo, sin pasaporte, sin casa, sin dinero casi, prácticamente. Con 20 años. Sí. Y me acuerdo que ahí agarré y empecé a llamar a la poca gente que conocía para ver si tenían hospedaje en Córdoba para empezar a ver qué hacía.
Y ahí, bueno, la típica de los amigos, calculo que a todo el mundo le ha pasado, de los supuestos amigos de que cuentas conmigo lo que necesites. Bueno, eso no pasó. Y sucedió que me gasté prácticamente casi todo el dinero que tenía en ese momento había teléfonos, viste, en las esquinas para llamar. Y me quedaron un par de monedas nada más para llamar. Y llamé a una amiga, Claudia, que vive en Bariloche ahora, que la adoro. Y ella me dijo, ven para acá. Era una casa, para que te des una idea, en Barrio Colón, una casa de estudiantes. Vivía ella, 2 primos, una amiga más, 2 amigas más, eran 5 muchachos en un apartamentico así. Y allí cayó y me dijo, Yutiel. ven para acá, ven para acá. Y me fui para allá, me fui para la casa de ella, me presentó y bueno, ahí está tu cama, el sofá. Esa es tu cama, aquí vivimos onda como gran hermano. Tenemos en el refrigerador tenían como a quién le toca limpiar hoy, tenían todo organizado así. Y bueno, yo me quedé ahí. Al día siguiente me levanté y me fui a buscar trabajo como una persona común y corriente. No en la música, necesitaba trabajar. Y aparte tenía la mentalidad de que me llega el pasaporte y me voy. Porque estoy acá, mi papá está en Cuba, yo, ¿qué hago acá? Y entonces recuerdo que salí a buscar trabajo y había una empresa, no sé si puedo mencionar los nombres de la empresa, igual no sé si existirá todavía. Era una empresa que vendía relojes, que se llamaba Seville. Vendía relojes puerta a puerta y la oficina estaba por ahí por la Santa Rosa. A todas estas yo ni siquiera conocía bien nada. Y me acuerdo que me presenté y el trabajo se trataba de ir puerta a puerta. Hola, somos de la compañía Seville, vendemos relojes, le ofrecemos esto. Había que vender, creo que, yo no me acuerdo bien ahora, pero era algo de que había que vender como 4 relojes para ganar 10 pesos en ese momento. Por comisión. Por comisión. Una locura. Y trabajábamos ahí todo el día, trabajaba. Después a la tarde me conseguí un trabajo en un ciber, café, donde estaba ahí. Y a la noche hacía música. Con un amigo nos pusimos a armar un proyecto que se llamaba Pecados. PK y un 2. Era el nombre del proyecto. Como se usan ahora los nombres, ¿no? Desde ese momento nosotros andábamos con eso. Y la idea era, bueno, trabajar así. Mientras tanto, me llegaban los pasaportes y después veíamos. Mientras estoy en esa vorágine de viendo qué voy a hacer con mi vida, hacía música, una producción, también pensando en qué iba a hacer cuando llegara a Cuba. Y sucedió que un día me llama Miguel, el dueño de la bomba, y me dice, Yutiel, te anda buscando Banda 21. ¿Quién es Banda 21? No, Banda 21 es una banda de cuarteto, qué sé yo, pero hacen como merengue, viven en Río Cuarto, está acá a 200 kilómetros, ok. Me dicen, entonces, te andan buscando porque están necesitando un cantante, qué sé yo, Y yo, no, mira, yo estoy ya tratando de ver cómo hacer para... No, Yutiel, mira que esta gente es seria, tienen un estudio lindo, trabajan bien, no sé qué. Si quieres vamos, yo te llevo. Es más, quien me lleva a Río Cuarto es Miguel, el que era el dueño de la bomba. Él me lleva a Río Cuarto, a la oficina. Y ahí yo me junto con Miguel Alejandro, con los músicos, qué sé yo, conozco el proyecto y me pareció bonito. Y me hicieron una propuesta económica muy interesante y dije... Superadora la de los relojes. Por unos 80% más, ¿viste? Una cosa así. Sí. Entonces le dije, bueno, dale, ¿cómo tenemos que hacer? A todas estas, y hay una parte también de mi vida que es muy... antes de decirle que sí a la 21, yo en mi búsqueda de tratar de conseguir contratos para ver qué hacía cuando me fuera, ya había firmado un convenio con otra compañía que era para el lado de España. Entonces, cuando yo me junto con Miguel, le digo, mira Miguel, yo no te puedo prometer más de 2 años. Si tú quieres te lo firmo, si quieres a palabra, mi palabra vale, así que... Pero más de 2 años no te puedo... ¿Por qué? Porque ya tengo un convenio con esta gente, Entonces me dice, bueno, dale, no pasa nada. Y empezamos a trabajar con la banda. Y la verdad que fue increíble porque arranqué a trabajar hoy y a las pocas semanas estábamos trabajando y la gente me dio pulgar arriba y empezamos a grabar. Lógicamente, ahí viene mi primera separación de la banda a los 2 años, que no fue por nada en particular, sino que simplemente llegó el momento donde yo tenía que hacer honor a ese contrato. Entonces me dice Miguel, ¿y qué vas a hacer? Me voy. Yo te dije. Y me fui de Argentina aproximadamente 1 año y piquito. Y cuando... Pero te fuiste exitoso. Sí, sí. Me fui muy bien, por suerte. Con el amor de la gente, sí. Porque resumiste esos 2 años, pero pasaron un montón de cosas. Pasaron un montón. Sí, yo estoy diciendo los 2 años que pasaron como no pasó nada, no.
grabamos, yo me fui a vivir a Río Cuarto, conocí un montón de gente, trabajé, viajé por todo el país, pegamos canciones. La verdad que fue impresionante y es muy loco. Impusiste un estilo. Pero eso uno no lo piensa en el momento. No, en el momento. Y mucho menos siendo un muchacho. Tú estás pensando en trabajar, en salir adelante y lo demás no. Digamos que no es algo que tú estás, impuse un estilo. No estás pensando así. Estás pensando en trabajar nada más. Y bueno, nada, fue así. Trabajamos muchísimo. La verdad que no me puedo quejar porque trabajamos muchísimo en esos 2 años. Y después de los 2 años me fui. Me fui a Cuba primero, viajé a España, estuve cantando, estuve produciendo, estuve estudiando muchísimo también. Y de ahí volví, porque ya se me estaba por vencer la residencia acá en Argentina. Entonces volví, pero volví a vivir en Buenos Aires. Me fui a Buenos Aires, porque estaba con otro proyecto en la mano. Entonces estoy en Buenos Aires, me fui a vivir a ver, no sé si me acuerdo la dirección. Era Malavia y Paraguay, ahí cerca en Palermo, en Buenos Aires, me fui a vivir. Divino. Sí, muy bonito. Y un día me avisan, no me acuerdo si fue Pablo que cantaba en la banda o fue Gallardo, uno de los dueños de la banda, trompetista, el director, que me dice, estamos en Buenos Aires, ¿dónde estás? Ya sabían que estaba ahí, ¿no? Y le digo, acá en Buenos Aires, uy, dale, ven, va, que nos juntamos a comer algo. Y nos juntamos en el Abasto, en el shopping, en el patio de comida, ahí a comer algo. Y ahí mientras charlábamos, compartiendo como, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué has hecho? ¿Qué sé yo? ¿Y por qué no vuelves a la banda? ¿Qué sé yo? Le digo, podría ser, pero bueno, estoy acá en Buenos Aires. Pero habla con Miguel, estás para allá para Río Cuarto. Pero mira que tengo este proyecto. Bueno, pero Miguel te ayuda con el proyecto, dale, ven para acá. Y así se charló muy por arriba. Hablamos con Miguel, fui a Río Cuarto, llegamos a un acuerdo. Volví a Buenos Aires, agarré mis chelines para Río Cuarto nuevo. Y así arranqué de nuevo la banda. Y de ahí estuvimos, yo se podría decir, 15 años. 15, 16 años, si contamos con los otros 2 años que estuve antes. Sí, son como 17, 18 años casi. Mucho. Muchísimo tiempo. Con todo este relato de tu vida que me estás haciendo, me doy cuenta que una charla basta para tomar grandes decisiones en tu vida. Uf. No sé si es así tanto, sino que a veces las decisiones te aprietan y te dicen, bueno, si la vida a veces tiene estas cosas donde no te da margen ¿me das un mes para pensarlo? No. Dime qué vas a hacer ahora o mañana. Entonces, como que complicado. Si bien mi abuelo me enseñó una frase, siempre es, consúltalo con la almohada. Esa era la frase siempre que me decía. Muy Cualquier sabio. cosa, consúltala con la almohada. Tómate una noche al menos, Una noche, ¿no? por lo menos, evalúalo. Sí, sí, Esa sí. era la frase. Bueno, ahora sí entendiste lo complejo y lo hermoso que es el Cuarteto de Córdoba, ¿no? Sí, reitero, la cultura de Córdoba. La cultura de Córdoba tiene muchas cosas y de hecho es muy amplia también. Y yo me enamoré de acá, de hecho tengo mi casa aquí, me mudé aquí, viví en Buenos Aires, pero apenas pude y vine para acá. Y de hecho me gusta mucho Córdoba capital. De hecho viví muy poquito tiempo después en Río Cuarto, que le debo muchísimo a Río Cuarto también, dicho sea de paso, fui a tocar hace poquito. Y con la banda, pero después me volví a mudar acá a Córdoba. ¿Qué tiene Córdoba para vos? Tú sabes que no sé si es el olor de las sierras o no sé qué, pero tiene algo. ¿Hay alguna similitud con tu casa de la infancia? No, porque no tengo montaña cerca ni nada. No hay nada, ¿no? No. Pero sin embargo te gusta. Lo convertí en mi hogar. Yo creo que por ahí el hogar no necesariamente es un lugar, es una sensación. Tú puedes estar en una mansión, en un lugar carísimo, ¿verdad? Y sentirte que no es tu lugar, y estar en un lugar normal y sentirte que... Yo creo que el hogar es algo que uno lo convierte, uno lo imagina. Creo que es hasta psicológico o no sé. Y has estado en lugares muy lindos. He tenido la suerte, Hace sí. poco estuviste también en Estados Unidos, ¿no? Sí, viví casi 6 años y medio, casi 7. Y trabajaste un montón con Sí. música. De mucho. Hice mucha música, me di el lujo de hacer algunas de mis locuras, soy buzo también, así que hice varias cosas, hice muchas cosas. ¿Ese curso de buzo lo hiciste en Norteamérica? No, esa es una de las historias locas mías. Yo buceaba en Cuba. O sea, de chico. Sí. Y después hice cursos y aprendí, pero después vine a vivir para acá, para Argentina, y bueno, aquí estamos en medio de la montaña, como que un poco complicado. Entonces, bueno, como que no lo hice más, no buceé más, excepto cuando, no sé, tuve la oportunidad de viajar a Cuba un par de veces, fui, buceé de nuevo, pero no hacía mucho que no buceaba. Cuando me mudé a los Estados Unidos, el buceo primero fue como una cuestión
de disfrute, porque siempre me ha gustado mucho. Siempre me han gustado los deportes extremos. He hecho buceo, he hecho paracaidismo, montañismo, corrimoto, parapentismo. He hecho cuanta locura se te ocurra, pues me gusta. Estoy más tranquilito ahora. ¿No te sirvió el reto de tu mamá, de tu padrastro, cuando entraste al tanque ese de guerra? No. Vos le metiste a todo lo extremo. Sí, he andado en moto, he andado en esto y lo otro. Así me ha ido también. Tengo 32.000 fracturas, estoy detrás. Es decir, esa es la parte que no se ve. Pero sí. Retomaste el buceo y... Eso, el buceo, claro, y renové la licencia, me saqué la licencia, hice un par de cursos más y mejoré la licencia, porque en el buceo la primera es PADI o SDI, que sería Open Water, que sería mar abierto, buceo de mar abierto, y después te vas especializando, vas subiendo de rangos, por llamarlo de alguna manera. Entonces, bueno, hice un par de cursos y estando en la pandemia, estando en Estados Unidos, me surgió una cosa muy loca. Imagínate, pandemia, todo el mundo sabe lo que pasó en la pandemia. Se cerró todo. Yo trabajaba como productor en un estudio. Fíjate que hemos brincado de un lado para el otro, pero bueno. Yo trabajaba como productor en un estudio y de momento me dijeron, mira, vamos a cerrar el estudio. No podemos seguir trabajando, vamos a cerrar. Así que literalmente me quedé sin trabajo. Ok. Por suerte tenía ahorros y tenía todo, pero aún así Estados Unidos es un país que es caro. Es caro vivir, la renta es cara, vivir. Entonces la cuestión era, ok, ¿y ahora qué hago? Bueno, esperemos que se acabe esta cuestión y mientras tanto, ¿qué hago? Y me voy a meter a contar algo que nada que ver. Imagínate tú la situación. Sí. Pandemia. En el medio de la pandemia, separación. En el medio de la pandemia, separación viviendo con tu ex. En el medio de la pandemia, separación viviendo con tu ex, teniendo que verse la cara todos los días, sin poder... Es decir, divertidísimo. Desafiante. Igual es una historia que se ha repetido en un montón de personas. Sí, ya sé, me imagino. Muchísimas personas. Teníamos un apartamento que acabábamos de rentar, hacía muy poquito tiempo, así que no podíamos cancelar el contrato ahí nomás. Entonces, bueno, fue un reto difícil vivir así. Y mientras tanto, me había quedado como, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? También sin trabajo, viviendo así. Y me dice un amigo mío, me dice, Del, ¿tú eres buzo? Sí. Bueno, haz una cosa. Hay una empresa norteamericana que es tal compañía que los tipos se dedican al buceo comercial. No sé, reparación de una propela a un barco, hacer cosas, soldadura abajo. Yo le dije, mira, yo soy buzo, pero yo no hago eso. De hecho, no tengo ni la más remota idea como un barco por abajo. No sé. Y él me dijo, yo tengo fe en ti. Ve, ellos te explican, ellos te enseñan. Y entonces, al mismo tiempo, me surge la posibilidad con otro estudio que estaba en Atlanta, de hacer otras producciones. Entonces, ¿qué hice? Tipo como trabajaba en producción de música a las tardes, pero desde la mañana me iba a la empresa a hacer buceo. Arriesgué la vida mucho, de verdad que mucho. Estuve en bastantes situaciones al borde de tener tiburones cerca, cocodrilos y cosas así. Muchas. Wow. Muchas veces, sí. ¿A cuántos metros de profundidad, por ejemplo? No se trata de la profundidad. El buceo es un deporte maravilloso y es muy lindo y es mucho más técnico de lo que la gente cree, que es solo respirar. Sino que hay que tener en cuenta la profundidad es peligrosa cuando se habla de la presión. Es decir, por la descompresión y cosas así, la cantidad de atmósferas que bajes. Pero el riesgo no era tanto por la cuestión de la presión de la profundidad, sino por los lugares donde se buceaba. Claro. Por ahí nos tocaba bucear en lugares donde la visibilidad era cero, con una lamparita acá. Wow. ¿Me entiendes? En una marina así, muy bonito. Tú veías esas marinas en Estados Unidos, en Miami, que tú ves los barcos, los yates enormes. Sí, eso es la vista desde arriba. Desde abajo no se ve nada. El agua oscura. Entonces nos tocaba a lo mejor hacer una reparación abajo un barco con una lamparita, una linternita acá. Y sentir que te pasó por al lado un tiburón y ¿qué fue? No sé. Una vida muy desafiante, pero si hay un hilo conductor es que nunca soltaste la música. Como productor, como compositor. Totalmente. Es que totalmente, te estoy diciendo, hacía buceo y lo disfrutaba y lo amo, pero la música es el número uno. Es como que todo lo demás es complementario, me divierte, está bueno. Te genera ingresos. Me generaba muy buenos ingresos, claro. La verdad, pero por otro lado, lo mío era la música. ¿Y la música te trajo de nuevo acá? Sí. Así es la vida. Así de irónica. ¿Cómo fue ese regreso?
¿Otra bueno, charla? Otra charla, tengo más historia, que tengo que hacer 25 libros más o menos. El regreso a Argentina fue más o menos así. Yo estoy un día, había un evento y fuimos a tocar, creo, o estaba acompañando. Había un evento, X, yo no me acuerdo si fui a tocar, yo creo que sí. Y me cruzo ahí con Germán, que es un muchacho que yo lo había conocido acá en Argentina, pero no tenía claro quién era. Yo sí lo conozco, nos habíamos encontrado en varios eventos así. Y él me dice, Concho, nos conocemos, ¿te acuerdas de aquella fiesta? Bueno, resulta que Germán estaba en ese lugar acompañando a la hermana, que la hermana de Germán es una fotógrafa, muy buena, por cierto, que vive allá en Estados Unidos, es tremenda, trabaja muy lindo. Él me dice, estoy acá con mi hermana, que estamos haciendo esto, trabajando en el evento, haciendo notas, fotografías. Entonces, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? No, estamos acá, también trabajo en un estudio, trabajo en Cachita Universal Studios ahora, y estoy, uy, qué buena onda, qué sé yo. Bueno, tenemos que juntarnos, qué sé yo. Quedó todo así. Poquito tiempo después, yo tenía seguimos hablando, seguimos en contacto. Yo no recuerdo si nos juntamos de nuevo después de eso. Creo que nos vimos el día de mi cumpleaños. Yo cumplía años, íbamos a hacer una juntada en mi casa. Y lo invitamos porque sabíamos, el que ha vivido afuera, sabe lo difícil que es ser inmigrante y estar solo. Él estaba con la hermana, pero la hermana tiene su familia. Entonces decía, que venga Germán acá a casa, lo llamamos, ven acá, viste, disfruta un rato con nosotros. Y mientras estábamos compartiendo el cumpleaños mío ahí, tomando algo, comiendo algo, él me comenta de que lo más probable es que vuelva de nuevo para Argentina, que estaba planificando la vuelta, qué sé yo, y que qué yo iba a hacer. ¿Te animas a venir a tocar unos shows? Sí, le dije yo, pero te soy sincero, sí, dale, de una, organízalo. Bueno, mira que lo organizo en serio. Dale. Pero dame tiempo porque mira que yo estoy trabajando aquí, acá, tengo esto, ya yo estaba sacando música, ya yo estaba trabajando en una productora más, inclusive muy grande, muy lindo, aprendí muchísimo ahí. Y me dice él, bueno, dale, ¿para septiembre te parece? Sí. Eran como 4 meses más o menos. Dale. Quedó todo así. Él viajó para Argentina y me llama a los 2 o 3 días y me dice, 21 de septiembre, día de la primavera, Sala del Rey. ¿Te sirve? Y ahí fue donde dije, trae en seco y dije, tengo que ponerme a hacer toda la música de un show. Ok. Esto va en serio. Esto va en serio. Y entonces, bueno, nos pusimos a trabajar de lleno en eso. ¿Hacía cuántos años que no venías al país? No, había venido un par de veces antes porque, primero que todo, yo casi todos los años venía, sobre todo a fin de año, a pasarlo con mi familia acá. Porque cuando yo me fui para Estados Unidos, en mi casa aquí en Córdoba, quedó mi mamá, que vino de Cuba y se quedó mi mamá con mi padrastro aquí en mi casa. Entonces yo los fines de año, yo estaba solo. ¿Te venías para acá? Venía para acá, pasaba las fiestas, sí, más o menos finales de enero, principios de febrero, a trabajar de nuevo. Partes de las producciones las podía hacer desde acá, entonces no había problema. Bien, así que no iba a ser un reencuentro tan importante, sí un reencuentro con tu público. No, mira, te cuento esto. En realidad era todo un reto. ¿Por qué? Yo había venido a Argentina varias veces, pero no a tocar, y mucho menos solo. Había venido en varias ocasiones a mi casa, a estar con mi familia. Después vine, una vez que vine, que justo desembarqué en Buenos Aires porque estaba haciendo una producción, y se enteraron los de Banda 21 y me llama Miguel, el conejito Alejandro, y me dice, Yudiel, ¿cómo estás? ¿Estás acá en Buenos Aires? Mira, tocamos en el Gran Rex esta noche, ¿te animas? Tocaba él. ¿Te animas a venir a cantar conmigo algo? Y yo me fui para allá y canté con él. Y de ahí hubo creo que 2 Cosquín que ellos me invitaron y yo viajé, estuve en el Cosquín con ellos también. Por eso te dije que tuve varios encuentros con la gente de Córdoba. La gente agradece mucho Sí, siempre. muy lindo. Cuando se cruzan, cuando se vuelven a encontrar, porque creo que se celebra también, el público es muy nostalgioso, Sí, ¿no? Sí, Así sí. que Sí, la nostalgia es algo que la gente siempre le da como la cuestión de poder ver juntos a los artistas que a lo mejor vio juntos en algún momento. Sí, que marcaron alguna etapa de sus vidas. Yo te digo que después de hacer, creo que ¿cómo fue? No, te miento. En un momento determinado me llaman de la banda y me dicen, mira, Yudiel, te queremos proponer hacer un show en, creo que era, bueno, no me voy a acordar ahora. Uno fue en Córdoba, aquí en el Atenas, y el otro fue en otra ciudad. En otra ciudad, lugar. de acá de Córdoba, pero no me Bien. acuerdo el nombre ahora. Y después de eso, yo me voy para Argentina. Fue comiquísimo porque yo me voy para Estados Unidos de nuevo. Y llegué hoy y como a los 2 o 3 días me llama Gallardo. Me dice, Cuba, ¿cómo estás para volver al Cosquín? Pablo, acabo de volver.
Mira, te cuento lo que pasó. Como tú viniste y tocaste con nosotros el otro día, la gente del Cosquín asumieron que tú ibas a estar acá y que nos ibas a acompañar. Empezaron a promover el show y que tú venías con nosotros al Cosquín. Y le dijo, Pablo, hay un pequeño problema. Esto es una cosa que se le cuento a la gente que la gente no lo sabe. Hay un pequeño problema. Tengo el pasaporte argentino vencido y el cubano por vencerse. Yo tengo que averiguar, la residencia norteamericana yo la tenía por mi pasaporte cubano. Los cubanos tenemos una cosa que se llama ley de ajuste cubano, que puedes acceder a la green card americana. Y entonces para tú entrar al país tienes que presentar la green card y tu pasaporte cubano. Claro, mi duda era, si mi pasaporte cubano está vencido, ¿me van a dejar entrar? Claro. Entonces yo le digo, mira Pablo, déjame averiguar esto. Uy, pero ya están diciendo, no sé qué decirte, déjame averiguar. Y así estuve, no sé, supongamos que el Cosquín era hoy, hasta 3 días antes, aguántame. Tuve que ir a ver un estudio jurídico, preguntar, qué sé yo, y ahí me enteré de que sí, que aunque estuviese vencido el pasaporte cubano, con la green card al día, me lo mostraba nada más y estaba todo bien. Entonces le dije, Pablo, sí, voy. Sacaron los pasajes, llegué y me acuerdo que en el mismo aeropuerto mandé a hacer el pasaporte argentino nuevo. En el aeropuerto, ¿viste? Que te lo hacen rápido, el Express. Sí, sí, el Express. Fue una locura. Qué hermoso. Llegué, hice el Cosquín, chaval, y me volví. Y de ahí a todas estas ya estábamos organizando lo del show. Y de ahí, bueno, vine en septiembre. Y así empezó esta locura. y aquí te quedaste, ¿no? Sí. Aquí te quedaste. Vine en septiembre, lo que supuestamente iba a arrancar el 21 de septiembre, empezó a principios de septiembre porque empezaron a sumarse fechas. Y bueno, mira, hoy día me están llamando a tal lado, me están llamando a tal lado, me están llamando a tal lado. Bueno, ahí voy. Yo tenía una bebé recién nacida, entonces para mí era muy difícil irme. Es decir, no quería irme así. Entonces, bueno, venía, digamos que el año pasado, entre septiembre y diciembre, viví más tiempo arriba de un avión que en mi casa. De aquí o de allá. Te iba a hacer ese comentario. Yo ya perdí la cuenta mentalmente de cuántos viajes hiciste Cuba-Argentina o Argentina-Estados Unidos. Yo también. La verdad que no lo sé, porque estaba una semana, 2 semanas aquí, claro, y me iba. 2 semanas allá. Volvía. Una semana, me volvía. Una semana. 2 semanas aquí, 3 semanas ahí. Y así estuve varios meses. Ahora tu familia están acá, está aquí, ¿no? Están acá. Aquí, por suerte. ¿Se han adaptado también a Córdoba? Sí, están en eso. ¿A su gente? Sí, la verdad que sí. ¿Es un lugar para criar a tu pequeña? ¿Te gusta? Me encanta. Sí. Me encanta. Primero que todo, hay algo que se extraña mucho y que ustedes aquí, y eso se lo digo a la cámara, sí. Se lo digo a la cámara. Mira, la situación económica en los países hace que las personas sientan que tu país es lo peor del mundo. Solemos decir, este país es una... No lo voy a decir porque queda feo. Ahora, les voy a decir algo. Hay un montón de lugares lindos. De hecho, yo me fui a Estados Unidos porque tenía propuestas laborales buenas. Pero hay una cosa que tienen aquí y es la parte familiar. Es decir, este es un país hermoso. Y la parte familiar, aquí la gente es de una manera que no se ve en todos lados. Te lo digo en serio, no, y sin ningún afán de quedar bien con nada. No se ve en todas partes. Aquí la gente inventa cualquier excusa para comer un asado. Inventa cualquier excusa para jugar un partido de fútbol los amigos. La fiesta se arma simple, trae un Fernet. Chao, no hay plata, no pasa nada, hacemos una pizza entre 3. Eso vale oro. Porque tú puedes estar en un lugar donde hay mucho lujo, donde tienes dinero, donde tienes... Y de nada te dices, sí, me compré la última camioneta, no sé qué. Ajá, ¿y qué vas a hacer? Pasear por la ciudad un par de veces solo, aburrido, y después vas y guardas el camionete. ¿Y? O por ejemplo, me pasó, antes de tener familia, más de una ocasión, llamar por teléfono a mi familia un domingo. ¿Cómo andan acá? Está mi papá, con mi hermana, con toda mi familia acá. Acá estamos por hacer un asadito. ¿Tú? Por irme a la playa. ¡Ah, qué lindo! Solo. Por irme a la playa. A sentarme en la arena, qué lindo. Hacer a lo mejor una transmisión en vivo con la gente. ¿Cómo andan? Pero solo, al final. Entonces, esa parte tiene una importancia tremenda. La parte de la familia, la parte de los amigos, de los familiares. Los vínculos. Los vínculos. Y eso es algo que allá se vuelve difícil, porque la vida en Estados Unidos es... Dale, no paras.
O estás manejando al lugar donde tienes que ir, o estás saliendo del lugar donde tienes que ir, o estás descansando algo para seguir. Entonces hasta hacer una juntada con amigos, con familia, se vuelve un tema muy protocolar. Puede ser el domingo 15 a las 6 de la tarde, una cosa así. No, yo no puedo el domingo porque tengo que... Así, una cosa así. Bancamos fuerte y sentimos mucha empatía, hasta me imagino lo que debes haber sentido, y mucha gente tal vez lo sienta de esa manera, a ese Yutiel de la Plaza San Martín con su bolso armado. No sé qué diálogo habrás tenido con vos mismo, con Dios, con el universo, no sé cuál es tu fe, pero lo bancamos fuerte porque todo lo que pasó ese Yutiel y todas tus versiones, ¿no? La de Río Cuarto, la de Buenos Aires, el Yutiel de acá de Córdoba, el de Cuba, el de Estados Unidos también. Bueno, en Cuba, si vamos para Cuba, en Cuba se pasa mucho trabajo, la verdad que se pasa mucho trabajo. La gente la está pasando muy mal y eso no era diferente cuando yo estaba allá. Es decir, de hecho hoy por hoy creo que está peor. Pero yo me acuerdo que estar tarde en la madrugada, bueno, había transporte con mi guitarrita, viendo de tocar muerto de frío en una parada, esperando y así, pasando trabajo para poder llegar al conservatorio, viendo cómo hacer para poder tener clases. Es decir, uno ha luchado mucho. Y entiendo que tuviste oportunidades, posibilidades en Cuba, a sí, diferencia de muchas otras personas. las tuve, ¿no? Las tuve, pero aún así, te reitero nuevamente, hay una parte que va más... Mira, una manera de ver lo que tengo, ¿no? El hecho de la calidad, o el hecho más bien del talento, no hace todo. Es decir, hay un montón de gente talentosa que no está haciendo cosas, pero no precisamente porque no sean talentosas. Son más talentosos hasta que yo, hasta que cualquiera. El problema es que hay una cuestión que tiene que ver con fuerza de voluntad, con disciplina, con voy. No, pero que voy. ¿Y qué tengo que hacer para ir allá? Tengo que tirarme en el agua con tiburones. No me interesa, me tiro en el agua con tiburones, pero yo voy para allá. ¿Qué hace falta? ¿Dormir en un banco? Me importa un rábano, vamos a decirlo bonito. Pero yo duermo en el banco, pero yo voy para allá. Entonces yo calculo que eso tiene mucho que ver también. Yo soy muy testarudo y cuando quiero lograr algo voy. ¿Y qué tengo que hacer para poder conseguirlo? Y bueno, vamos a trabajar. Y trabajar para mí no es un problema porque me encanta. ¿Y a dónde vas ahora? Que decís voy, ¿para dónde vas? Allá, ¿qué te iba a decir? Mira, yo he tenido la oportunidad de viajar, he tenido la oportunidad de conocer el mundo y hay mucho más que quiero conocer. Pero me encantaría poder hacer justamente que mi carrera, lo que estoy haciendo el día de hoy, se vuelva algo internacional, algo que no solamente sea algo local o algo nacional. Me gustaría que llegara a ser internacional, me gustaría. La idea sería esa. Me gustaría poder tocar en mi país, ir a Cuba algún día. Tener la oportunidad de, con un proyecto de acá, tocar en Cuba, de poder agarrar mi proyecto de aquí también e ir a tocar a muchos de los lugares donde estuve, en Estados Unidos también, de poder tocar en todo el país de Argentina, que ya lo estoy haciendo, de poder, digamos que traspasar las barreras, digamos. Eso sería como un sueño. Bueno, qué bueno que queden sueños. Creo que es lo más importante. Siempre quedan sueños. Qué bueno. Yo creo que en realidad son metas. Sí. Pero yo calculo que no termina, son propósitos, pero yo creo que eso no termina nunca. Porque justamente el ser humano es ambicioso en el buen sentido de la palabra. Porque la ambición no es necesariamente mala. Lo malo es que tú ves que ambicionas y cómo llegas a lo que ambicionas. Yo soy ambicioso de mi carrera. Quiero llegar a más cosas, quiero hacer más cosas, quiero aprender más, quiero estudiar más, quiero saber más. Entonces eso me lleva a tratar de hacer más cosas. Y yo creo que no está mal para nada. Así que hay mucho por hacer, mucho. Pero siempre agarradito de la música. Es que eso es lo mío, es lo mío. Yo, no sé, el día que me vaya me voy con una guitarra casi. Pero no, la verdad que sí, la música para mí es todo. Y de hecho la música está vinculada con mi familia, está vinculada con mi historia, está vinculada con mis amigos, todo está rodeado de música. ¿Con qué canción la gente te relaciona, te vincula y crees que eso va a ser parte de una eternidad? Aquí en Argentina y con Mi Primavera. ¿Y otra más? ¿Alguna otra más? Eso duele. Eso duele. Sí. Creo que esas dos. Sí. Son dos canciones muy lindas. Que grabé en la banda. Ahora lo que estoy haciendo es trabajando mucho para lograr conseguir otras 2 o 3 canciones como esa y que la gente también me identifique por mi trabajo, no solamente por haber estado en la banda. Que eso es un trabajo duro. Es un trabajo duro, ¿no? Sí.
Sí, sí, sí. Mezclar música con la letra, ¿no? Con la historia que estás contando. Es difícil, es difícil. Es difícil porque yo como compositor también a veces me pongo a buscar la vuelta a las cosas y no compongo necesariamente por cosas que me pasan, sino por cosas que veo también. Pero la idea es poder llevar todo. Lo que pasa es que tengo tanta información acá arriba y tantas cosas que siento que está difícil llevarlas todas a la música. Bueno, pero la idea es esa. Si pudiste con los tiburones. Pobres los tiburones, la gente le tiene mucha mala fe a los pobres animalitos. De verdad, no son tan malos. De verdad. Gracias, Gitiel. Por favor, un placer. Yo no morí, amor.